Comenzamos hace unas semanas una primera parte de un mensaje que titulaba Lo que haces hoy importa. No sé cuántos de vosotros estuvisteis hace 2 semanas que estábamos impartiendo el inicio de esto, y hoy vamos a continuar la segunda parte de Lo que haces hoy importa. Y os dije que el título simplemente era coyuntural porque yo quería centrarme en el concepto de comparar lo que es un creyente con un discípulo. Para los que estuvieron se acordarán de que dijimos que Jesús no vino solamente a ser creyentes, sino a ser discípulos. Los creyentes por lo general se sienten cómodos en la atmósfera de la religión, creen en algo, creen en un concepto de algo, creen en un concepto de Dios. No necesariamente ese concepto es verdadero o correcto, pero creer es bueno. Y es correcto, pero creer es solo un paso, creer es un primer paso. Jesús no vino solamente a buscar creyentes, y por esta razón Jesús nunca se enredó en el tema de las multitudes, sino que siempre se centró más en formar discípulos. Y Él invirtió su vida en 12 para que ellos luego, cuando Él se marchara, ellos fueran hacedores de discípulos después de Él. Yo quisiera comenzar con una frase que más o menos fue el cierre de aquel entonces, más o menos, estoy empalmando, y es esta pregunta: ¿todo creyente es discípulo? ¿Todo creyente es discípulo? Y la respuesta a esta pregunta es no, no todo creyente es un discípulo. Gente que cree, pero como nos dice la parábola del sembrador de la semilla, hay gente que cree por un tiempo. ¿Os acordáis de esa parábola? Pero luego los afanes de la vida, los problemas, ahogan la palabra y la palabra se muere. O sea que hay gente que puede creer por un tiempo, incluso puede asistir a la iglesia por un tiempo, pero luego se apaga eso. O sea que es necesario que esa llama que se encendió un día al creer pase a otro nivel, porque si no se puede morir. ¿Lo entiendes hoy? Es muy importante que entiendas esto, porque si no, un creyente fácilmente puede ser apagado o apartado. Un discípulo prácticamente es imposible que se aparte. Es ya una convicción profunda. Así que todo discípulo, más bien todo discípulo, y esta frase sí es cierta, es creyente. No todo creyente es un discípulo, pero sí puedo decir que todo discípulo es un creyente. Cree, pero además ha hecho algo más. Yo inicié una comparación. Espero que hoy estén conmigo, me acompañen en el espíritu. Yo siento que Dios va a usar radicalmente estos mensajes, y el mensaje de hoy en particular, Dios va a ministrar. Yo sé que hay hombres aquí que van a ser tocados por este mensaje. Yo sé que aquí hay mujeres jóvenes que van a ser impactados por la verdad de lo que hoy va a ser predicado desde este púlpito, porque no es mi mensaje, es el mensaje de Jesús. Simplemente lo voy a transmitir en esta mañana, voy a ser el mensajero. Y espero que tú tengas tus oídos bien abiertos. Imagínate que no estuviera parado yo aquí, sino Jesús impartiéndote la convicción que Él tenía de lo que Él espera de ti. Esa es la razón por la que decidimos ser cristianos, y esa es la razón por la que decidimos seguir a Jesús. Y inicié esta comparativa de lo que era un creyente y un discípulo. Hoy voy a repetir la primera, que fue con la que inicié el domingo pasado, pero vamos a continuar. Vamos a hacer esa comparativa entre un creyente y un discípulo. La primera cosa que dije, que hoy voy a repetirla una vez más para retomar, es que un creyente asiste a la iglesia. Un creyente entiende que su llamado, el llamado que Dios tiene para él, es asistir a la iglesia. Y eso le hace sentir que ya es suficiente compromiso con asistir a una iglesia. Sin embargo, la diferencia con un discípulo es que el discípulo entiende que Él es la iglesia. No sé cuántos estuvisteis en este mensaje del domingo, el primer culto del domingo antepasado, y hay una gran diferencia. Y leímos aquel día en 1 de Pedro 2:5, decía: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y este versículo, míralo, que espero que todavía esté en pantalla. Este versículo poderoso nos dice que tú y yo no asistimos a un edificio, sino que nosotros somos el edificio. Nosotros como piedras vivas, dice. O sea que el edificio, el templo de Dios, la casa de Dios,
está formada por discípulos, y una característica de los discípulos es que no dependen de un edificio, sino que su discipulado, atención a mí, su discipulado está centrado en entender que ellos son la iglesia. Por eso los primeros cristianos que conocimos, los seguidores de Jesús, no tenían edificios, no tenían templos para reunirse, y sin embargo dice que no dejaron de congregarse, no dejaron de juntarse, buscaron los medios, usaron las casas, usaron las plazas, y posteriormente, por supuesto, tuvieron lugares donde reunirse. Pero más adelante, aun cuando los persiguieron, se reunieron en las cuevas, en lo oculto, en las catacumbas, porque ellos entendieron que su discipulado, su llamado a seguir a Jesús, no era asistir a un templo, era que ellos eran las piedras vivas. Donde quiera que ellos estuvieran y se juntaran, allí estaba la vida de Dios. Por eso el Señor llama a la iglesia a ser un conjunto de piedras vivas que construyen, dice este versículo, una casa espiritual. La casa de Dios no puede ser una casa religiosa. Por eso necesitamos que en la iglesia todos despertemos y dejemos de ser solo creyentes y nos convirtamos realmente en piedras vivas. Para mí, creo que una piedra viva es alguien que entiende que necesita comprometerse en acción, porque si no, es una piedra inútil, no está viva. Es una piedra que mantiene avivado un fuego, y no hay nada mejor que pensar como el carbón, ¿verdad? El carbón, cuando se junta con otros carbones y los enciendes, ¿notas cómo son piedras vivas? O sea, están encendiendo ahí, se mantiene encendida la llama. Si apartas una de estas piedras, ¿qué pasa? Con el tiempo se apaga. Por eso es tan importante que entendamos el concepto de que los creyentes entienden que son piedras vivas, pero que además cumplen su función cuando se juntan con las otras piedras vivas, porque juntos, todas las piedras vivas juntas constituyen realmente la iglesia. Por eso la vida cristiana no está hecha para vivir solo, y fácilmente alguien solo se extravía, se apaga, se confunde, mezcla ideas, entra el enemigo y le mete cosas que no son, y empieza a decir que lo que tiene aquí adentro es la verdad. Y una de las cosas que te guarda siempre del error es ser parte de la iglesia, parte de la familia. Entonces el discípulo entiende que él es la iglesia. Donde quiera que tú vayas, ¿dónde está la iglesia? Donde quiera que tú vayas. ¿Dónde está la iglesia? Donde quiera que yo voy, tienes que decir. ¿Por qué? No porque haya iglesias en todas partes, ¿vale? Porque hay gente que dice, no, pero si iglesias hay en todos lados, yo puedo ir a cualquier iglesia. Pues es verdad y es mentira. O sea, cuando tú perteneces a una iglesia, es como si tú tuvieras el ADN de esa iglesia y tu fuego tiene vida en esa iglesia. No quiere decir que no podrías asistir a otra iglesia, pero tú vas a encontrar que cuando tú pisas esas otras iglesias es como que no son tu casa, no son el lugar donde Dios te llamó a mantener ese fuego encendido. Por esa razón uno pertenece, y por eso el Señor estableció la iglesia local. La iglesia local es una iglesia como esta, donde se refleja la plenitud de la iglesia de Cristo en una iglesia pequeña, y juntos en hermandad, en relaciones, podemos construir el reino de Dios. Entonces las piedras vivas se diferencian de las otras ¿en qué? En la acción, acciones, compromisos. Eso nos lleva al entendimiento. Un discípulo entiende y da un paso de compromiso, es una piedra viva. Segunda cosa que diferencia a un creyente de un discípulo: un creyente cree en Cristo. Un creyente cree en Cristo. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Habías escuchado este versículo? Fue uno de los versículos que más me desafió cuando empecé en la vida espiritual, porque dice aquí, ¿tú crees? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y luego dice, los demonios también creen y tiemblan. Yo no sé si notas, percibes el sarcasmo del versículo. En un sentido hay un toque de sarcasmo en el versículo, diciendo, ¿tú crees? Pues está bien creer, pero no has hecho mucho. ¿Sabes que los demonios que van al infierno, que se han rebelado contra Dios, también creen en Dios? O sea, creer es saber que existe.
Creer es saber que Él es poderoso. Ellos lo saben, ellos conocían a Dios y sin embargo se rebelaron contra Dios. Adán conocía a Dios y sin embargo pecó y se apartó de Dios. Entonces creer en algo está muy bien, pero no es suficiente, porque si nos quedamos ahí, esa fe puede morir. Creer en Cristo caracteriza a un creyente, pero un discípulo vive para Cristo. Puedes decirlo conmigo: vive para Cristo. Un discípulo se diferencia de un creyente porque el creyente cree, pero sigue caminando en su propia manera de pensar, mientras que un discípulo toma una determinación: quiero vivir toda mi vida y cada día de mi vida para Cristo. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Solamente en creer y escuchar un mensaje que te bendice el día domingo y volver el lunes a tu vida rutinaria y olvidarte de todo y volver a vivir, actuar, pensar y todo seguir común y corriente como si fueras cualquier otro ser del planeta, ignorando la determinación que un día tomaste de que querías vivir para Cristo. Es que si no vives para Cristo, un poco en vana es tu fe. Y mira este versículo, Colosenses 1:10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo he predicado sobre este versículo aquí en la iglesia porque nos podríamos quedar muchísimo tiempo hablando solamente de este versículo, pero este versículo dice, mira cómo dice este versículo empezando: ¿para qué? ¿Para qué? Andéis. Andar es cada paso, para que andéis como es digno del Señor. ¿Ves la diferencia entre un discípulo y un creyente? El creyente solamente cree, pero luego no vive como él quiera. No está preocupado si eso es digno o no es digno del Señor. Es que yo quiero hacer esto y ya está. Pero el cristiano se levanta cada día de su cama y está pensando: quiero vivir hoy dignamente para el Señor, quiero honrarlo con todo. Y verdad que si pecamos en el día, nos sentimos como, cuando uno tiene esta determinación como discípulo y quiere vivir ese día para el Señor y pasa algo, un pensamiento, una emoción, algo que miraste que no debiste, te enojaste, hiciste algo incorrecto, cualquier cosa, respondiste mal a alguien, enseguida el Espíritu Santo te redarguye. ¿Por qué? Porque has tomado una decisión. ¿Sabes cuál es esa decisión? Vivir para Cristo. Y cuando tomas esa decisión que parece tan simple, esa decisión es radical. Esa decisión hace que el Espíritu Santo sienta que tiene el derecho y participación activa sobre ti. No pasiva, sino activa. No es el Dios al que le invitamos a venir y quedarse en un rincón de nuestra casa, sino es al Dios al que le hemos dado el derecho de gobernar sobre nosotros. De eso voy a hablar en un momento. Pero Él, decido que voy a vivir para Él. Cuidado cuando piensas que esto del evangelio es muy poquita cosa, que es para gente ignorante, que si tú eres muy estudiado no es para ti, que si tú eres una persona que ya ha alcanzado una posición no es para ti, que porque gente muy educada o muy prestante o en un nivel lo rechaza, entonces, uy, qué vergüenza, ¿cómo voy a...? No hay nada, no hay ningún honor más grande que proclamar que eres un discípulo de Cristo. No solamente eres un creyente en Cristo, porque cuando es creyente te pueden pisar. Tú dices: no, eso es igual que otras religiones y otra no sé qué. Cuando tú eres discípulo le dices: no, tú no has entendido. Ser discípulo es otra cosa, no tiene nada que ver con religión. La religión no me pudo cambiar, pero Cristo, con el que yo camino todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, está cambiándome, transformándome de adentro para afuera. Vivo una vida. Por eso es una vida todo el tiempo de acción. La vida espiritual es una vida de acción. ¿Lo habéis notado? Y es una vida un poquito incómoda, porque a veces la carne se quiere acomodar y el Espíritu Santo no la deja acomodarse a la carne. La carne quiere tomar el control y que todas las decisiones radicales que tomamos otra vez se echen para atrás. Se echen para atrás. Te lo digo con mucha experiencia en el recorrido de la vida cristiana. 35 años de caminar con Cristo son 35 años de batalla. Son 35 años de haber dicho todos los días: digo sí, como hemos cantado hoy. Digo sí a tu dirección, digo sí a tu voluntad. No hay mejor canción para haber cantado el día de hoy que esta canción tan tremenda. Si vivir para Cristo es la gran diferencia, no solo creer. Tercera cosa, Jesús, para un creyente, Jesús es su Salvador. Dice 1 Timoteo 4:10:
Creo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces sí, evidentemente un creyente ha hecho un gran paso, que es creer en Cristo para su salvación. Si se muere y es creyente, ¿dónde va a ir a la eternidad? Al cielo. Como ha creído en Cristo, Cristo lo ha salvado. Y como Cristo lo ha salvado, le perdona sus pecados. Y como les perdona sus pecados, si muere, no va al cielo porque sea mejor persona que otra o peor persona que otra. Muere porque tomó la decisión de recibir al Salvador. Es como el que se está ahogando y le tiran un salvavidas. ¿Y por qué se salvó? No porque era un gran nadador, sino porque le tiraron un salvavidas y decidió agarrarlo. Esa decisión lo salvó. La salvación es exactamente eso. Cristo es el único salvavidas del mundo, del planeta. Y cuando recibimos a Cristo, entonces somos salvos, vamos a ir a la eternidad. Nuestros pecados son perdonados. Pero esas, como en el béisbol, llegar a la primera base. ¿Alguno aquí es amante del béisbol? ¿Lo entiende el béisbol? ¿Puede levantar su mano si entiende el béisbol? Una. Supongo que los 4 costeños, ¿y quién más? Un poquito, ¿no? Yo pensé que iban a entender más del béisbol, ¿no? Pero se supone que el béisbol sales desde la base y recorre todas las bases, primera, segunda, tercera, y vuelves a home para hacer una carrera, y solamente ganas cuando metes carreras, ¿verdad? ¿Qué ganas si todos los corredores llegan a primera y luego los ponchan, les hacen antes de llegar a segunda? Puedes haber envasado miles de corredores, no sirve para nada, porque lo importante es llegar a home, a la base, y que todo haya dado la vuelta entera. ¿A que sí? La vida espiritual es así. La vida espiritual no es llegar a primera base. Triste los que llegan a primera base y se conforman con eso. Por eso en la iglesia no queremos formar una cultura de gente de primera base, sino gente que hace el recorrido entero y llega a home. Gente que dice: he peleado la batalla completa, he llegado a la meta, he vivido para Cristo, y hoy no solamente es mi Salvador, sino que la diferencia entre el discípulo que cree que Jesús es el Salvador es que el discípulo cree que Jesús es su Señor. ¿Ves la diferencia? El creyente cree que Jesús es su Salvador y se conforma con eso. El discípulo, por supuesto, Jesús es su Salvador, pero quiere algo más, sabe que Jesús es su Señor. Cuando Natanael se encontró con Jesús en el Evangelio de Juan, ¿lo habéis leído? Natanael, cuando se encuentra con él, se acerca y lo traen, y él está con muchas dudas de que Jesús sea el Mesías, le han dicho. Y cuando él llega, le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi, le dice el Señor Jesús. Lo mira Natanael, no se conocían de nada. Le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y alguna vez predicando de esto decía yo también, digo, no tengo ni idea qué estaba haciendo Natanael debajo de una higuera. Estaba ya sentado debajo del árbol. No sé si estaba haciendo algo bueno o algo malo. No sé si tal vez no estaba haciendo nada, pero estaba pensando en algo demasiado íntimo que nadie más podía saber sino solamente Dios. Era evidente que cuando él estaba debajo de esa higuera, debajo de ese árbol, estaba solo, no estaba con nadie. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, nadie supo. Probablemente, como os digo, fue solo un pensamiento que pasó por su cabeza, pero que Dios lo vio. Y Jesús, quien recibe la revelación del Espíritu Santo, le dice: cuando estabas allá yo te vi. Es como si tú le dices al Señor: Señor, yo a ti no te importo. Y alguien viene y te dice, te encuentra en la calle y te dice: oye, ¿sabes que Dios te manda a decir que tú le importas? Te quedas como, wow. Pues eso fue lo que le pasó a Natanael. Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Empieza a entender Natanael que Jesús no solamente era el Mesías, Mesías es el Salvador. No solamente vino para salvar, sino que él llega a un punto donde él puede reconocer: este es mi Señor. Y por eso la gente llamaba a Jesús Rabí, pero hay una expresión más profunda, que es Raboni, que es más íntima, que es un paso más de consagración. No es solo el maestro, un maestro, sino eres mi maestro, eres mi Señor. Y vosotros sabéis que la palabra Señor significa dueño, amo, propietario, poseedor de algo.
cuando se decía en la antigüedad que alguien era el señor, el terrateniente, el dueño, ¿qué quería decir? Que era el que lo poseía el control, que era el que tenía el poder, que era el que tomaba las decisiones. ¿Sabéis cómo era la época de los esclavos, cierto? Los esclavos no decidían, los amos eran los que decidían, los esclavos eran una pertenencia. En Cristo no somos esclavos de Cristo por imposición. Aquel que le dice a Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, es porque hace un acto de rendición supremo donde le dice: Señor, a partir de hoy entiendo que yo no solo asisto a la iglesia, que no solamente quiero creer que tú me has perdonado mis pecados, que eres mi Salvador, que no solamente quiero creer que tú eres Cristo, yo quiero algo más, yo quiero realmente que tú seas el Señor de mi vida. Y ese es mi reto para ti hoy, dentro de las muchas cosas que te quiero compartir. Te desafío a que salgas hoy desde este domingo tomando la decisión de mañana lunes, bueno, obviamente desde hoy, pero mañana lunes acercándote a Cristo, diciéndole: Cristo, arranco el primer día de mi nuevo tiempo, de mi nueva vida. Yo no quiero ser más un creyente, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero darte el señorío y el control. ¿Cómo es la toma de decisiones de ese día? Tal vez tengas que replantear y reflexionar muchas cosas, porque yo no te estoy diciendo que tú no seas inteligente, que Dios no va a tener en cuenta tu opinión o tus gustos, pero quien tiene la última palabra, en pocas palabras, en el señorío es el Señor. Amén. Y yo puedo aceptar que mi Señor me diga que no a algo. Yo puedo aceptar que mi Señor me redireccione a muchas cosas. Y créanme, mi carne no quiere eso, nunca, nunca. Vuelvo a repetiros, llevo 35 años de cristiano y desde el primer día hasta hoy mi carne todavía no quiere obedecerle a Cristo. No quiero ser un discípulo porque haya un deseo de mi carne de obedecer a Cristo, porque de hecho todo lo que, cuando hablo de mi carne, son esos deseos internos, de ese impulso que quiere ir en dirección contraria a obedecer a Cristo. Pero cuando yo camino en el Espíritu y no en la carne, el Espíritu me dice: obedécele a Cristo, porque lo que Cristo tiene para ti es mejor, es mayor, va a producir un fruto que ni te imaginas. Es mucho más que el fruto material, es un fruto profundo dentro de ti. Y el creyente que entra en el señorío de Cristo empieza a ver a un Cristo que lo gobierna. Dice Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ahí está la diferencia. El creyente ha recibido a Cristo, pero luego le dice: ahora te toca andar en Él. Andar en Él, sujetarte al señorío de Cristo. No es lo mismo recibir que andar. No es lo mismo hacer una oración, cuesta, ¿verdad? Es una decisión radical. Hacer una oración de entregarle tu vida al Señor es algo fuerte, pero no es tan difícil. Es solo una oración y fin, no hay más compromisos. Pero ¿qué tal cuando tomas la decisión de dar cada paso? Andar, como dice este versículo, andar en Él. Eso es sujetarte al señorío de Cristo, andar en Él. Y vas a escuchar la voz de Cristo de muchas maneras, hablándote como Señor. Te puede hablar a través de tu jefe, te puede hablar de tu marido, a través de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de un extraño. Puede incomodarte el Señor, puede incomodarte a través de un acto de injusticia contigo. Y cuando uno es discípulo empieza a entender cómo va la jugada y cómo van las piezas del puzzle. ¿A que sí? ¿A que sí? A que los que saben de lo que estoy hablando entienden que al principio sentía que todo el mundo era contra mí, mejor no ser cristiano. Cuando yo no era cristiano no tenía tantos problemas. Ahora que soy cristiano parece que se viene el mundo contra mí. Pero ahora cuando entiendes que Cristo es el Señor y que Él entró en escena, Él tiene todo bajo control. Él es Señor, Él tiene todo bajo control. ¿Y sabes qué va a hacer? Él va a usar todas las piezas y todas las situaciones, porque el objetivo de Dios no es que tú recibas todo lo que tú quieres, sino el objetivo es que tú llegues a ser transformado a su imagen. Y esa transformación implica que Él va a usar los problemas de la vida, las dificultades. Yo pensé que Jesús iba a aparecer en mi vida y iban a desaparecer todos los problemas. ¿Verdad que no ha sido así? A veces ha habido más problemas.
Pues si lees tu Biblia, los primeros discípulos, cuando más creyeron y más predicaron a Cristo, los apedrearon, los persiguieron, los encarcelaron, los azotaron y los mataron. Entonces hay que reentender que la decisión que hemos tomado es de seguir a Jesús, y si a Jesús le hicieron todas esas cosas, sus discípulos no pueden esperar algo diferente. No, es que yo no quiero que nadie me rechace. Difícil que seas un discípulo y que no te rechacen, porque a Jesús le rechazaron. La gente quiere esa imagen bonita de Jesús el día de hoy, siglo XXI, ese Jesús que no te incomoda para nada, pero ese Jesús que es Señor, la gran mayoría lo desechó. Solo unos pocos que se llamaron discípulos fueron los que lo abrazaron y lo aceptaron. Y luego ellos fueron por todo el mundo y ¿saben por qué tenían la fuerza? Porque realmente conocían a Cristo, realmente caminaban con Él. ¿Por qué los apedreaban como a Pablo y luego se levantaban y seguían predicando? ¿Qué pasa si a nosotros por hablar de Cristo a alguien nos apedrean y nos dejan medio muertos? ¿No diríamos probablemente, mejor no vuelvo a la iglesia? Mira qué mal paga Dios. Pero si tú caminas con el Señor y conoces la palabra de Dios, tú entenderás el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje de la carne, el lenguaje de ¿por qué esto y por qué lo otro? En cambio de, si está pasando esto, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? Algo, hay un propósito. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que Él está siempre presente en todas las escenas de tu vida. Y ¿saben qué? En las peores escenas de mi vida he visto a Jesús, he conocido más a Jesús. En los momentos más feos, más tristes, he conocido más a Jesús. Claro, esos momentos, estoy hablando un lenguaje de discípulos. Estoy hablando un lenguaje de discípulos. Con perdón, este mensaje tiene doble intención: desafiar al que no es discípulo para que se convierta en un discípulo, porque te repito, como dije hace 2 semanas, solo los discípulos son los que se suben a la barca, y a pesar de que al subirse a la barca van a encontrar una tormenta, luego van a ver a un Jesús que levanta las manos y hace el milagro y la tormenta se calma. Es fácil querer ver a Jesús que levanta las manos y quedarse en la orilla sin subirse a la barca. Yo quiero creer en Dios desde la orilla, no quiero subirme a la barca y andar con Él, porque ¿qué puede pasar? Va a pasar de todo, pero no te preocupes, Él está en la barca, Él es Señor. Aunque tú pierdas el control de las escenas de la vida, si Jesús es el Señor de tu vida, no solo eres un creyente, Él es el Señor, y lo dejas gobernar, tú vas a ver el poder de Dios actuando en tus circunstancias. Espero que me estés entendiendo, porque son claras diferencias entre un creyente y un discípulo. Un discípulo reconoce a Jesús como Señor. Un creyente, se nos está acabando el tiempo, pero quiero terminar con este punto. Dice, un creyente busca siempre que lo animen, busca siempre que le animen, pero un discípulo busca animar a otros. ¿Has notado esta diferencia? Cuando uno viene a la iglesia y permanentemente está necesitando que lo animen. Y por supuesto la iglesia es un espacio en el que tú asistes para que Dios te anime. No quiero que malentiendan lo que estoy tratando de decir. Por supuesto que asistimos a la iglesia y Dios nos va a animar, nos va a inspirar. Para eso nos congregamos, porque nos enciende el Señor cuando nos reunimos. Pero si pasa el tiempo y siempre lo único que se mueve dentro de mí es un deseo de ir a recibir, a que me animen, entonces algo no ha crecido, algo no avanzó de la fase de creyente a la fase de discípulo. Las multitudes siguieron a Jesús siempre. ¿Para qué? Para recibir algo de Él. ¿O no es así? Estaban interesados ante aquel que tenía tanto poder, estaban deslumbrados ante el que sanaba, liberaba, hacía milagros, multiplicaba panes y peces. Y por supuesto, eso era lo que ellos buscaban de Jesús. Esa clase de personas son discípulos efímeros, que yo los llamo aquí creyentes. Creen, no, yo creo, por eso estoy dispuesto a dejar mi ciudad, ir y seguirlo y escuchar lo que tiene que decir.
Pero cuando un creyente realmente interioriza su decisión de caminar con Cristo, entiende, oye, si Cristo me ha animado y ha hecho tantas cosas, si la semana pasada hizo este milagro, si hace 6 meses yo le estaba pidiendo tanto y hizo esta otra cosa en mi vida y en mi casa, ya es tiempo de que yo comparta eso con otros, ¿no les parece? El discípulo entiende que de lo que ha recibido tiene que dar. El discípulo entiende que con lo que él ha sido animado, él ahora tiene que animar a otros. Y aquí yo no te estoy hablando de que tú seas un erudito bíblico. No importa si no tienes un gran conocimiento de la Biblia, porque cuando tú caminas con Jesús tienes vivencias, y esas vivencias siempre te van a acompañar, siempre van a ser tu herramienta que tú puedes usar para hablarle a otros de Dios. Por eso cuando yo empecé en mi fe, que era un discípulo bebé, pero era discípulo desde el minuto 0, creí en Cristo y enseguida le dije a Jesús todo, lo dejo todo, te sigo todo, no vuelvo a la universidad. Dije eso y me regañaron todos y me dijeron, ¿cómo que no vuelves a la universidad? No seas exagerado, no estamos hablando de eso, de abandonar la vida. Seguir a Jesús no es abandonar la vida, es entregarle tu vida donde tú estás y vivir para Él ahí donde tú estás. Porque algunos dicen, gloria a Dios, yo lo sigo, pero lo que quieren es huir de su vida. No, Dios no te está diciendo huye de tu vida. Dios te dice, vive para mí en donde tú estás. Hay tanta gente ahí que necesita de mí y solo tú eres mi mensajero, mi mensajera. ¿Lo entiendes? Que la voz de Dios no es solamente predicar Biblia y predicar Biblia. Por supuesto que la verdad está en la palabra de Dios y hay que saberla y poderla compartir. Pero aquí estoy hablando de animar. Y en Hechos 18:23 este versículo dice, míralo, después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. ¿Qué hizo Pablo? Terminó y regresó a las iglesias. ¿Y qué hizo al regresar? Animó a la gente otra vez. La gente ya había creído, la gente ya estaba reuniéndose en la iglesia, pero él sabía que las personas, los seres humanos, tendemos con las circunstancias al desánimo. Con el tiempo se puede apagar la llama y por eso necesitamos animar, ser animados y animar a otros. ¿Por qué eres animado por Dios? Porque lo necesitas. Pero cuando eres animado, viene el siguiente paso. Ahora con el ánimo con el que has sido animado, ve y anima a otros. Espero que estés comprendiendo esta mañana lo que Dios te está hablando. Porque a veces has pasado por procesos de dolor muy grandes. La pérdida de alguien que amabas, un aborto, un fracaso en los negocios, un fracaso en un empleo financiero, salud, quebrantos de salud. Y cuando eres creyente te quedas con el dolor de eso como si Dios te desamparó. Pero cuando tú eres un discípulo y caminas con el Señor, sabes que eres como Pablo, que le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne, y el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y dice Pablo después de eso, dice, por eso de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la diferencia de la comprensión de un discípulo. Cuando alguien está pasando pruebas y solamente es creyente, empieza a flaquear su fe está siendo probada y necesitas tener mentalidad de discípulo para saber que Dios está cumpliendo un propósito en esa escena de la vida, con esa enfermedad. Dios está cumpliendo un propósito con ese fracaso, Dios está cumpliendo un propósito con esa muerte, con ese dolor, con eso que no entiendes, con ese maltrato, con esas heridas. Puedes retener las heridas y el dolor y que se conviertan en veneno, ¿verdad? En raíz de amargura. O puedes escupir todo eso y entender que Dios permitió eso para hacerte crecer y florecer en medio de un terreno árido, porque tú vas a encontrar por lo menos una persona en el camino de tu vida que está viviendo o ha vivido algo semejante. Y ese será tu momento. Cuando alguien te dirá, es que tú no entiendes, tú crees en Dios porque tú lo has tenido fácil.
pero si estuvieras en mis zapatos, no me dirías eso. Y tú le vas a poder decir, claro que te puedo entender. Tengo una palabra que decirte a ti, porque yo también he vivido, yo también he sentido, yo también he palpado el fracaso. Hay fracasos horribles de nuestras vidas, de esos que no le confesaríamos a nadie, pero luego personalmente me he encontrado con gente en el camino de mi vida que está pasando la misma escena que yo pasé, tal vez hace 10, 15, 20 años, y que Cristo me libró, me dio victoria sobre cosas. Y yo digo, ¿qué tal que yo no lo hubiera vivido? Dos cosas: primero, no tendría una palabra para esa persona, y segundo, no la entendería, tal vez la juzgaría. Pero como yo he estado ahí, yo puedo tener el corazón de Cristo para esa persona, para animar, y yo no lo voy a juzgar. Yo le voy a decir que eso no está bien, pero tengo un brazo extendido, una mano extendida para ayudarlo a salir de donde está. ¿Me estás comprendiendo hoy? Vamos a terminar allí porque el tiempo se ha ido, pero quisiera recapitular rápidamente que la diferencia entre creyente y discípulo: un creyente es alguien que cree que lo que Dios espera de él es asistir a una iglesia, mientras que un discípulo sabe que Él es la iglesia. Amén. Un creyente cree en Cristo, mientras que un discípulo vive para Cristo. Entonces el primero es la iglesia, la segunda cosa es que vive para Cristo, la tercera cosa es que el creyente cree en Jesús como su Salvador, mientras que el discípulo cree en Jesús como su Señor, dueño de su vida. Y cuarto, el discípulo siempre, el creyente está buscando que lo animen, mientras que el discípulo recibe, pero sabe que Dios le dio para algo. O sea que estaría con el espíritu de buscar, vale, y me levanto, ¿a qué gente vas a poner en mi camino, Señor? Aunque sea una palabra de amor tengo para esa persona, aunque sea puedo decirle Dios lo bendiga, Dios te ama. Pero ¿cómo así? ¿Sabes que Dios te ama? Quisiera terminar mi mensaje con esto. Cuando yo empecé en la vida cristiana no sabía casi nada de la Biblia. Bueno, cuando empecé en la vida cristiana no sabía nada de la Biblia. Nada de la Biblia. Y de hecho, como yo había estado por el lado del satanismo y del ocultismo, y como que me interesaba todo lo que era el heavy metal y todas esas cosas, vosotros lo sabéis. Entonces, lo primero que quise leer de la Biblia fue el Apocalipsis, porque yo quería saber toda esa batalla y estaba perdido, estaba desubicado. Pero en mi ignorancia y en mi poco conocimiento, mi experiencia con Cristo era real. Yo había encontrado a Cristo, a la persona de Cristo, no a la iglesia, no a la religión. Cristo estaba aquí, moraba en mí, yo lo sentía, respiraba dentro de mí. Había una relación, la voz de Dios todo el tiempo estaba ahí viva, el Espíritu Santo todo el tiempo conversaba conmigo, yo conversaba con Él, y yo no sabía casi nada de la Biblia, yo solo sabía que ahora había una vocecita dentro de mí que no la había tenido, y que ahora de repente estaba y me hablaba todo el tiempo, y sentía, lo que antes no sentía, me daba igual, ahora sentía una guía completa, y era el Espíritu Santo que ahora moraba dentro de mí. Y saben, empecé a hablarle a la gente de Dios, y los que me habéis escuchado mi historia lo sabéis, muchas veces le hablé a la gente de Dios por todos lados, y yo era muy cobarde y muy tímido, yo nunca hablaba en público, y el Señor me puso a hablar en todos lados, y yo quería huir de todo, pero quería huir en mi miedo de lo público, ¿saben? Pero no podía huir porque había algo más fuerte dentro de mí que me decía, esa gente me necesita. Me sentaba en un autobús al lado de alguien, y cuando iban, decía, háblale. Yo, voy a hablar, ¿cómo comienzo? ¿Qué le digo? O sea, me van a decir que estoy loco, todo eso, una batalla, ¿vale? A veces me atrevía y hablaba con la persona que estaba al lado, le decía, no creas que estoy loco, pero es que siento que quiero decirte que Dios te ama. Y empecé conversaciones así. Otras veces en la batalla no me atrevía, y la persona se paraba y se iba, y me sentía tan mal de saber que no lo había hecho. Pero otras veces el Señor me dijo, por ejemplo, a un hombre que me pidió una vez que
que estaba pidiendo en la calle y me dijo: dame dinero. Y le dije: no tengo dinero. Y me dijo: regálame tu chaqueta. Y me fui y no le regalé la chaqueta. Y me fui sintiéndome mal. Era mi chaqueta especial, ¿cómo le iba a dar la chaqueta? Me la había regalado mi tía, que me la había traído de Estados Unidos, que me costaba tanto. Y sabéis, me animé y fui al otro día, porque el lenguaje de Dios es así. El lenguaje de Dios no es solamente hablar y hablar, es hacer, es que obedeces. Al día siguiente fui con mi chaqueta, bueno, con otra chaqueta, y con la chaqueta para regalársela al hombre, al mismo lugar. Ya no estaba. Y ese día recordé y aprendí: las cosas hay que hacerlas cuando Dios te dice, en ese momento. Si tienes 5 euros y Dios te dice: dalos 5 euros, pero me voy a quedar sin nada, no te preocupes. Yo no te puedo, ese es un lenguaje de discípulos, no te lo puedo explicar. Como creyente te van a entrar todos los cuestionamientos: pero pastor, y no sé qué, y cómo voy a pagar la luz, y cómo me voy a subir al autobús, y no sé qué. Ese no es el lenguaje del discípulo. El lenguaje del discípulo es como Mateo, y dejándolo todo, dejando el banco de los tributos, se levantó y le siguió. Verás que todos los discípulos se levantaron y dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron todo. Y eso no lo puede razonar el mundo, porque el mundo le encanta solamente gente que cree, pero que sigue igual, no cambia. El cristianismo es cambio todos los días. Todos los días. No es gente perfecta, pero es gente que Cristo mora en ellos, y el Espíritu Santo es una obra todos los días. Esos son discípulos. Y por eso podemos cada día ser perfeccionados. Puedes ponerte de pie. Cristo quiere hacer una obra en ti, y estoy seguro que el Espíritu Santo ha preparado el terreno para que en esta hora tú puedas tomar una decisión. Te invito a que cierres tus ojos, con tu rostro inclinado pienses y le puedas decir: Señor, yo veo esas cosas, Señor, veo esas oportunidades que se presentan delante de mí, y cuando las he visto he reaccionado como un creyente. He preferido dejar a la persona herida, como en la parábola del samaritano, que todos pasan y ven al hombre ahí que lo han atracado y está herido y mal herido, y todos pasan de largo y se van a la iglesia, al templo en aquella historia. Pero no se detienen, porque su concepto religioso les impide, mientras que el discípulo quiebra todos sus conceptos religiosos y cómodos. Créeme que el creyente, una de las características del creyente es que es cómodo. Él me perdonó, Él me amó, no hago nada, voy a seguir igual, pero yo sé que Cristo me ama, y se queda sentado tan cómodo en su silla de creyente. El discípulo es llamado a levantarse, a salir de su sitio, a incomodarse y a entrar en una vida de experiencias continuas, de transformación, de cambio. No es una vida fácil, pero es ahí donde vas a ver milagros, señales. Esa generación de discípulos es la que necesitamos para el avivamiento. Esa generación de discípulos es la que va a despertar esta iglesia, y Dios va a decir: este pueblo es al que yo quiero enviarle fuego de avivamiento. Por eso, si solo has sido un creyente, tal vez tengas que decirle: Señor, límpiame, Señor, de todo lo que en mi vida me ha hecho que yo me quede frenado y que no haya seguido creciendo. Está bien venir a los cursos de la Biblia, de la iglesia, pero yo te estoy hablando de algo más allá. No te estoy hablando de involucrarte más solo en las actividades de la iglesia. Yo te estoy hablando de cada pensamiento, cada actitud, cada acción, cada persona con la que te encuentras. Ahí Cristo quiere conectar con el mundo a través de ti. ¿Qué decisión quieres tomar en tus pensamientos, en tu corazón, en tus relaciones, en tu hogar, en tus negocios, en tu trabajo, con tu jefe, con tus empleados, con tus compañeros de estudio? Porque es tan cómodo seguir yendo al instituto y no decir nada, y seguir actuando como si fuéramos simples creyentes, ocultándolo todo. Pero ya es hora. El mundo necesita a los discípulos que se levanten y hablen de Cristo y muestren a Cristo, muestren la realidad de que Cristo está vivo, que la tumba está vacía. Decíamos hace una semana: Él no está muerto, Él no está aquí, Él ha resucitado.
Los discípulos se levantan y no tienen ningún temor, porque aunque les amenacen, hay un gozo más fuerte delante de ellos, dentro de ellos, que les hace arder el corazón. ¡Wow! Genial. Cristo es lo mejor, no lo cambiaría nunca por nada. No hay ninguna fiesta que pueda ser mejor que Cristo. No hay ningún amigo, ninguna relación sentimental que pueda ser mejor que Cristo, que merezca la pena. No hay ninguna cosa que yo haga incorrecta, pecaminosa, que pueda producirme más placer que lo que me va a producir Cristo si camino con Él. Y vas a ver cosas preciosas en tu vida. Yo he visto cientos, miles de cosas preciosas en mi vida. Hoy tengo la familia que tengo por todas esas cosas que he decidido, sin ser perfecto, porque no lo soy. Pero camino con Cristo, creo en Él. He decidido que no me apartaré de Él nunca. Voy a entregarle toda mi vida, todos los días de mi vida. Entrégate.